El relato de la creación empieza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra en el principio. ¿De qué principio se está hablando? El Señor indica claramente en estos versículos que está hablando del principio de esta tierra, porque el Señor explicó a Moisés que, aunque ha creado incontables mundos por medio de Jesucristo, este relato se refiere solo a esta tierra. Y como la materia de la que se creó la tierra es eterna, de lo que se está hablando aquí es del principio, no de la materia con la que se creó el mundo, sino de la organización de esa materia en un mundo. Por eso leemos que uno que era semejante a Dios dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, tomaremos de estos materiales y haremos una tierra. Y los dioses organizaron y formaron los cielos y la tierra. La creación es, por tanto, la transformación de la materia desordenada o caos en materia ordenada o cosmos, por medio de las leyes eternas que dan vida a todo lo que existe. Porque el caos o materia desorganizada o desordenada es muerte, y el cosmos o materia ordenada es vida. Este principio se aplica a la tierra y a todo lo que existe en ella, incluidos los hombres y las mujeres que venimos a este mundo, y nos enseña la importancia de cumplir las leyes eternas de Dios. Y tampoco se está hablando en el relato de la creación del principio de la existencia de quienes poblaríamos este mundo, porque todos nosotros, antes de venir a esta tierra, vivíamos como hijos espirituales de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial en un mundo preterrenal. Y en aquel mundo espiritual participamos en concilios celestiales en los que nos explicaron el propósito de la vida en este mundo. Por tanto, no es cierto que Dios nos haya creado de la nada, como dicen unos, ni tampoco es cierto que Dios nos haya arrojado sobre esta tierra, sobre este mundo, sin contar con nosotros y sin un propósito, como dicen otros. El gran mensaje es que nuestra vida no empieza cuando nacemos en este mundo, ni termina cuando morimos, sino que nuestra existencia es eterna y se divide en diferentes etapas de progreso hacia nuestro destino divino y eterno. Todo esto es lo que aprendemos sobre el principio de la creación. Y leemos también que Dios creó esta tierra, su cielo y todas sus formas de vida en 6 días, y que acabó el día séptimo la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda su obra. Y las preguntas que se suelen hacer para calcular la edad de la tierra es ¿cuánto tiempo duraron esos 6 días? Y en este punto hay un enfrentamiento entre ciencia y religión. Los científicos aplican su método y dicen que la Tierra tiene entre 4.000 y 5.000 millones de años de edad, y los teólogos aplican el suyo y no llegan tan lejos. Los teólogos se basan en el relato de la creación para hacer sus cálculos, pero las Escrituras no dan suficiente información para calcular la edad de la Tierra. Leemos en ellas solamente que Dios creó la Tierra en 6 días, seguidos de un día de descanso, y sus cálculos de la edad de la Tierra dependen de la interpretación que den unos y otros de la palabra día en el relato de la creación. La primera interpretación y por tanto la primera teoría sobre la edad de la Tierra, según algunos teólogos, es que los días de la creación tienen una duración literal de 24 horas. Según esta interpretación, la Tierra se habría creado en una semana o en 168 horas. Por tanto, la Tierra tendría ahora aproximadamente 6.000 años, 4.000 años entre la caída de Adán y el nacimiento de Jesucristo y poco más de 2.000 años entre el nacimiento de Jesucristo y nuestra época. La segunda interpretación o teoría dice que Abraham recibió revelaciones por medio del Urim y Tumim de que una revolución de Kolob,
el astro que se encuentra más cerca de Dios, es equivalente a 1000 años de esta tierra. En este caso, un día del Señor equivaldría a 1000 años de la tierra. Por tanto, si la palabra día del Génesis se usara en este sentido, la tierra tendría aproximadamente 13.000 años. 7.000 años de los 7 días de la creación, más los 6.000 años desde la caída de Adán hasta nuestros días. Los teólogos que aceptan esta interpretación dicen que Doctrina y Convenio 7712 apoya su teoría. A pesar de que la mayoría de los geólogos, astrónomos y otros científicos creen que aún este periodo más largo no es suficiente para explicar la evidencia física que se encuentra en la Tierra en la actualidad, hay un pequeño porcentaje de reconocidos eruditos que no están de acuerdo. Estos últimos afirman que los científicos malinterpretan las épocas geológicas y que tremendas catástrofes en la historia de la Tierra han acelerado el proceso que normalmente habría llevado miles de años. Y con los datos de sus investigaciones llegan a la conclusión de que 13.000 años es una edad posible para la Tierra. La tercera teoría dice que la palabra día en hebreo podría referirse también a un período indeterminado de tiempo, porque esta palabra se ha traducido de diferentes maneras. En Génesis 44, por ejemplo, esta palabra se ha traducido en plural, días, y en Jueces 11:4 se ha traducido como después de días o después de cierto tiempo. Y donde en Génesis leemos días de la creación, en el libro de Abraham leemos tiempos de la creación, y esos días o esos tiempos son sólo una forma de llamar a períodos de tiempo cuya duración no se especifica en las Escrituras. Brigham Young dijo que no importa si la creación se hizo en 6 días, 6 meses, 6 años o 6.000 años. Sea lo que sea, lo importante es saber que fue Dios quien creó el mundo, y además no estamos autorizados para decir qué duración tuvieron esos días. Y el elder Bruce R. McConkie añadió que no hay nada revelado que especifique que los 6 días de la creación fueran de la misma duración. Por tanto, si los días de la creación fueran períodos indefinidos de tiempo, lo que dice la ciencia sobre los miles de millones de años de la edad de la Tierra podría ser compatible con el relato de la creación. Pero es importante saber que la Iglesia no ha hecho ninguna declaración oficial a favor de ninguna de las teorías existentes, ni en el mundo de la religión, ni en el campo de la ciencia. Como decía Brigham Young, lo importante no es conocer cuánto duró la creación, sino saber quién es el creador y con qué propósito se llevó a cabo. La Biblia dice que fue Dios quien creó los cielos y la tierra. La revelación moderna nos proporciona información adicional que nos permite saber quién fue concretamente el creador. Muchos pasajes de las Escrituras indican que el Padre Celestial dio a Jehová, o sea, a Jesucristo, la responsabilidad de llevar a cabo la obra de la creación de esta tierra y de muchas otras. Dios dijo a Moisés: «Y he creado incontables mundos y también los he creado para mi propio fin, y por medio del Hijo, que es mi unigénito, los he creado». Y Jesucristo no trabajó solo, sino que contó, entre otros, con la ayuda de Miguel para crear la tierra. El gran príncipe Miguel, llamado Adán en su estado mortal, sigue a Cristo en importancia en el plan eterno de desarrollo y salvación. En la preexistencia, con excepción de Jesucristo, Miguel era el más inteligente, el más poderoso y el mejor de los hijos espirituales de Dios que iban a venir a poblar la tierra. Él trabajó dirigido por Jesucristo y ejecutó la parte más importante después de la que Jesucristo hizo en la creación de la tierra. Abraham dice que entre muchas de las nobles y grandes inteligencias se encontraba uno que era semejante a Dios y que dijo a los demás: «Descenderemos y tomaremos estos materiales y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar».
Este pasaje indica que otros, además de Adán, pueden haber ayudado en la creación. Y sobre esta creación, los credos cristianos enseñan que Dios creó el universo ex nihilo, expresión latina que significa de la nada. La mayoría de los teólogos de la historia del cristianismo, tales como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley y otros, han enseñado que Dios creó el mundo o el universo de la nada. José Smith enseñó en un sermón que dio el 7 de abril de 1844 que Dios creó el universo ex materia, expresión latina que significa a partir de materia preexistente. José Smith enseñó que el verbo crear, que en hebreo es bará, no significa sacar algo de la nada, sino que significa organizar. Y dedujo de esta definición que Dios tenía a su disposición los materiales necesarios para organizar el mundo a partir del caos, o de materia que, aunque desorganizada, dijo José Smith, incluye o contiene un potencial glorioso. Esta enseñanza la encontramos en el libro de Abraham, en el que leemos, como ya he dicho, que los dioses tomaron materiales ya existentes y organizaron y formaron los cielos y la tierra. Los verbos organizar y formar se utilizan en todo el relato de la creación del libro de Abraham en lugar del verbo crear, dejando claro que la creación consiste en organizar materiales ya existentes en lugar de una creación de la nada. Muchos eruditos reconocen ahora que las antiguas culturas de Egipto, Siria, Canaán y Mesopotamia no parecían aceptar la idea de la creación de la nada, sino que veían la creación como el surgimiento de un cosmos ordenado a partir de un caos preexistente. Y eso mismo se sugiere en el relato de la Biblia sobre la creación, como un orden que emerge de un estado de desorden. En ese sentido, un erudito bíblico enseñó lo siguiente: lo opuesto al orden es el caos. Por tanto, es apropiado que en el Génesis se describa el caos primigenio como una tierra desordenada y vacía, llena de tinieblas. Esta historia no describe la creación de la nada. La materia primitiva ya existe en los versículos 1 y 2 del primer capítulo del Génesis, y el relato de la creación no muestra interés alguno sobre cómo se originó la materia. Más bien se trata de un relato sobre cómo organiza Dios esta materia primordial en un mundo altamente organizado. Todo esto está en armonía con la descripción del libro de Abraham de los dioses ordenando los elementos del cosmos que obedecen cuando así se les ordena. Y este lenguaje evoca las representaciones típicas de la mitología de la creación del cercano Oriente sobre el dominio de la realeza que establece el orden en un cosmos previamente caótico. Las enseñanzas del libro de Abraham sobre la creación contradicen el pensamiento cristiano de los días de José Smith, pero están en armonía con el mundo del antiguo cercano Oriente. Y estas enseñanzas de José Smith, inspiradas en el libro de Abraham, también están alejadas de las enseñanzas de nuestra época. En el diccionario de la lengua española, por ejemplo, leemos que crear es producir algo de la nada. Y el diccionario ilustrado de la Biblia, editorial Caribe, insiste en la idea de que Dios llevó a cabo la creación sin valerse de materiales ya existentes. Y lo mismo leemos en otros diccionarios bíblicos, citando al apóstol Pablo, cuando dijo en su epístola a los Hebreos que los mundos se formaron con la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue fruto de lo que no se veía. Pero Pablo estaba hablando de la creación total, que está a la vista. Es el resultado de la fe, que es convicción de lo que no se ve. Fue por motivo de la fe que se formó el mundo y es por el poder de la fe que continúa en su forma organizada, mediante la cual los planetas siguen sus órbitas y hacen brillar su gloria, como enseñó José Smith. En este sentido, leemos en Génesis 1:2 que la tierra, después de formada y organizada, estaba desordenada y vacía, pero después de organizada, la tierra no podía estar desordenada.
En el mismo pasaje del libro de Abraham leemos que la tierra estaba vacía y desolada. Aclarado el significado del verbo crear y de cuándo fue el principio de la creación y de cuánto tiempo duró, podemos empezar a estudiar el relato de los días o períodos en que se llevaron a cabo las diferentes partes de la creación. Pero antes debemos aclarar también la diferencia que hay entre la creación física y la creación espiritual. Hay dos tipos de creación, la espiritual y la física. Dios creó espiritualmente todas las cosas antes de que existieran físicamente sobre la tierra. A esta creación espiritual se refiere el libro del Génesis al decir, en un paréntesis de su relato, que Jehová hizo toda planta y toda hierba del campo antes de que estuviera sobre la tierra. Y lo mismo leemos en el relato de la creación de Abraham. En las revelaciones de Doctrina y Convenios leemos que Dios creó todas las cosas, tanto las espirituales como las materiales, creando primero lo espiritual y después lo material. Y aprendemos también que lo espiritual y lo material son semejantes. Sobre este mismo asunto leemos que el hombre existió espiritualmente antes que existiera físicamente, hablando de su vida preterrenal. Pero los relatos de la creación que encontramos en Génesis, Moisés y Abraham se refieren a la creación física, no a la espiritual. La creación espiritual ocurrió mucho antes. El día primero de esta creación física de la tierra, dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Pero el día cuarto dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para los días y para los años, y sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Es decir, que la luz es anterior al sol, a la luna y a las estrellas, porque la luz que brilla, que nos alumbra e ilumina nuestros ojos y vivifica nuestro entendimiento, procede de la presencia de Dios y llena la inmensidad del espacio. Es la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas. Es la ley por la que se gobiernan todas las cosas y el poder de Dios. La luz está en Dios y de Él procede la luz que recibimos del sol y de las estrellas del firmamento. Y es incluso la luz que ilumina nuestra mente y nos ayuda a conocer y a comprender todas las cosas. Por eso dijo el Señor a los escribas y a los fariseos, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El día segundo de la creación hizo Dios el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento, y llamó Dios cielos al firmamento. La tierra estaba envuelta en agua en el momento en que comienza la descripción de su preparación para hacerla habitable. El agua que estaba debajo de la expansión era el agua de la tierra en estado líquido, y el agua que estaba sobre la expansión era el vapor de agua que se acumula en las nubes, que forma parte de la atmósfera y que se transforma en lluvia. En el día tercero dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla,
árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su especie. En el día quinto dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve, que se produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y henchid las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Los principios de la genética o las leyes de Mendel sobre la herencia se establecieron en el momento de la creación. Durante la creación, los tres relatos que cubren ese período hablan de estos principios. Las palabras según su especie se repiten en los tres relatos de la creación de Génesis, de Moisés y de Abraham, y los tres hablan de estos principios. Abraham no deja lugar a dudas cuando lo explica de la siguiente manera en el día o tiempo tercero de la creación. Y los dioses dijeron: preparemos la tierra para que produzca pasto, la hierba que dé semilla, el árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla dentro de sí reproduzca su especie sobre la tierra. Y fue así tal como lo ordenaron. Y los dioses organizaron la tierra para que produjese el pasto de su propia semilla, y la hierba para que de su propia semilla produjese hierba, dando semilla según su especie, y la tierra para que produjese el árbol frutal de su propia semilla, cuya semilla sólo pudiera reproducir lo que estuviese en sí según su especie, y los dioses vieron que se les obedecía. Además, en el día o tiempo sexto de la creación, Abraham hace la siguiente afirmación, confirmando la inmutabilidad de las leyes que el Señor dio a esta tierra. Haremos todo lo que hemos dicho y los organizaremos, y he aquí serán muy obedientes. En una revelación recibida en Kirtland, Ohio, el 27 de diciembre de 1832, que José Smith llamó una hoja del olivo tomada del árbol del paraíso, leemos que todos los reinos del universo, el cosmos, están gobernados por la ley con sus límites y condiciones, y que esa ley marca un curso fijo en sus tiempos y estaciones. El profeta José Smith enseñó sobre este asunto lo siguiente: Dios ha establecido ciertos decretos que son fijos e inalterables. Por ejemplo, Dios puso el sol, la luna y las estrellas en los cielos y les fijó sus leyes, condiciones y límites que no pueden traspasar sin que Él lo mande. Todo se mueve en armonía perfecta en su esfera y orden, y son luces, maravillas y señales para nosotros. El mar también tiene sus límites que no puede traspasar. Dios ha puesto muchas señales en la tierra y en los cielos, por ejemplo, la encina del bosque, el fruto del árbol y la hierba del campo son señales de que allí se ha plantado una semilla, porque el Señor ha decretado que toda hierba y planta y todo árbol que lleven semilla se deben reproducir según su propia especie, y no pueden nacer de acuerdo con ninguna otra ley o plan. En el día sexto de la creación leemos que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y henchid la tierra y sojuzgadla. Hablando del hecho de que Dios creó al hombre a su imagen, el presidente Brigham Young dijo lo siguiente: se hizo al hombre a imagen de su creador, y son exactamente como él,
Tienen ojos, frente, cejas, nariz, mejillas, boca, mentón, orejas, tal como nuestro Padre Celestial. La presidencia de la Iglesia, formada por Joseph F. Smith, John R. Wimber y Anthony H. Land, declararon sobre este asunto lo siguiente en 1908. Se creó a todos los hombres y a las mujeres a semejanza del Padre y de la Madre universales, y son literalmente hijos e hijas de dioses. El elder Joseph Fielding Smith, después de citar Génesis 1, 26 y 27, dijo: «¿No es lógico pensar que los espíritus de las mujeres fueron creados a imagen de una madre celestial?» En el relato de Moisés sobre la creación del hombre leemos lo siguiente: «Y yo Dios formé al hombre del polvo de la tierra y soplé sobre su nariz el aliento de vida. Y el hombre fue alma viviente, la primera carne sobre la tierra y también el primer hombre. Sin embargo, todas las cosas se crearon con anterioridad, pero se crearon espiritualmente y hechas según mi palabra». Como ya hemos comentado, los hombres y las mujeres que vienen a este mundo existieron como espíritus en un mundo preterrenal, y esos espíritus vienen a la tierra, donde reciben un cuerpo físico y se convierten en almas vivientes. Adán y Eva fueron los primeros espíritus en venir a esta tierra para obtener un cuerpo físico. Antes de la caída, esos cuerpos eran inmortales, es decir, que estaban vivificados por el espíritu, no por la sangre. Con la caída, Adán y Eva se convirtieron en los primeros seres sobre la tierra con carne mortal. La presidencia de la Iglesia declaró lo siguiente en 1909. Algunos afirman que Adán no fue el primer hombre sobre la tierra, sino que el primer ser humano evolucionó de un orden inferior de la creación animal. Estas son teorías de hombres. La palabra del Señor declara que Adán fue el primer hombre de todos los hombres y que debemos, por tanto, considerarlo como el primer padre de la raza humana. Sobre la creación de los cuerpos de carne y hueso de Adán y Eva, el presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: «El hombre se convirtió en un alma viviente, en un ser humano, hombre y mujer. Los creadores soplaron sobre su nariz el aliento de vida, y el hombre y la mujer se convirtieron en almas vivientes. No sabemos exactamente cómo vinieron a este mundo. Cuando estemos capacitados para comprenderlo, el Señor nos lo dirá». Lo que sí sabemos sobre nuestros primeros padres es que Dios los creó a su propia imagen, a imagen de Jesucristo, el unigénito del Padre. Y leemos lo siguiente: «Y yo Dios los bendije y les dije: fructificad y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra». Dios bendijo o unió en matrimonio a Adán y Eva antes de la caída, es decir, cuando aún eran inmortales. Por tanto, a Adán y a Eva no los unió Dios hasta que la muerte os separe, como desgraciadamente se ha venido haciendo en este mundo. El matrimonio se estableció como una unión eterna ya desde el principio. Fue Dios el Padre el que los unió, cuyas obras son para siempre. La voluntad divina es que todos los matrimonios sean para siempre, en esta vida mortal y también para toda la eternidad. Dios creó la tierra y los cielos para que Adán y Eva y para que todos sus hijos tuvieran un lugar en el que vivir y formar familias eternas, para que de esa manera se cumpliera la obra y la gloria de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Y esa vida eterna está íntimamente ligada con la formación de matrimonios y familias eternas. No hay mejor manera de terminar esta lección sobre la creación de la tierra y de los cielos que con la imagen de nuestro Padre Celestial uniendo a Adán y a Eva en un matrimonio eterno, ofreciéndoles una creación buena en gran manera, de una tierra llena de vida, con el mandamiento de fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra de hijos que inunden este mundo de alegría y de inocencia. Que así sea, y que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias para toda la eternidad.